Esto rebasa la comedia presidencial de los liberales contra los conservadores. Esto es de vida o muerte. Es una pandemia, la del coronavirus, a la que Andrés Manuel López Obrador dice que le vino como anillo al dedo. Es una tragedia que día a día cobra víctimas, decenas de víctimas, los muertos y los enfermos y las familias que se debaten entre la angustia y el miedo y un presidente que no sabe qué hacer. Es una pandemia que deriva en crisis de salud y que sume en el abismo el sistema económico mexicano, que de por sí López Obrador ya lo tenía desplomado casi a nivel cero. Es una pandemia y es sinónimo de muerte. Las pandemias son de alcances inimaginables, provocan parálisis, daños a la salud y repercuten en la vida en general. Habrá desempleo, pérdidas financieras y la quiebra de las empresas. Todos afectados menos Andrés Manuel. Porque el presidente pregona que a él la pandemia le vino como anillo al dedo. La frase lo va a inmortalizar. Y si esto no es para un psiquiatra, entonces ¿para quién es? Al presidente lo rebasó el coronavirus. Exhibió sus limitaciones, sus incapacidades, su falta de velocidad para enfrentar el mayor reto para el planeta en los últimos 100 años. Cada día hay voces que se multiplican, incluso desde el interior del sector salud, y que alertan. Se están maquillando las cifras de contagiados y se diagnostica como neumonía o influenza, cuando en realidad se trata de coronavirus. Al mundo lo golpeó el COVID-19 y en México Andrés Manuel López Obrador caminaba, como siempre, en sentido contrario. La estrategia de cerrar fronteras no la secundó. La directriz de evitar las concentraciones de masas la desdeñó. La sana distancia se le aplicó a la sociedad, pero el presidente continuaba con sus mítines e invitaba a la gente a abrazarse. Y decía que ninguna pandemia vencería a México. Para todo mal, el lenguaje populista, el lenguaje muy de López Obrador. Y de pronto el panorama se nubló. Se sintió el aroma de la tragedia. De los muertos iniciales, México pasó a decenas de muertos y quizá en breve sean miles. Y las familias en duelo. Los médicos protestan por estar expuestos a contagiarse, por carecer de equipo de protección, y se filtran videos en que revelan las cifras de los contagiados, y esas cifras se maquillan. Hablan los médicos y sostienen que se está ocultando la otra cifra, la de los contagiados. Y la actividad comercial se paraliza, paran los bancos y las empresas, y entonces López Obrador suelta la peor frase de su carrera política: la pandemia nos vino como anillo al dedo. La frase es letal, la frase es perversa, la frase es la síntesis del pensamiento atrofiado de López Obrador ante un reto monumental, la frase que se percibe como un desequilibrio mental. La crisis por la pandemia es transitoria, dice el presidente, y apunta que nada lo hará cambiar su propósito de acabar con la corrupción. Los reclamos se multiplican entonces. Andrés Manuel debiera decirle a los contagiados y a los familiares de los muertos que la pandemia le vino como anillo al dedo. Y a todos aquellos que perdieron sus empleos, los que viven al día, los que se encuentran en la debacle total, también. La frase presume la pequeñez de López Obrador. Su vida es una obsesión, un delirio. Andrés Manuel vive y sueña con la corrupción. El sufrimiento, el dolor de las mayorías, eso no cuenta. La pandemia lo muestra minúsculo ante gobernantes de otros países e incluso gobernadores de entidades de México que sí tuvieron un plan para enfrentar el caos que se ve venir. La pandemia no le vino como anillo al dedo a ningún mexicano, a excepción de Andrés Manuel. Y eso es para el psiquiatra, eso es demencial. Soy Mucio Cárdenas y este fue mi comentario.